Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, como todos los domingos, a través de GEM. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente. Y como cada domingo, compartimos siempre al comienzo del programa el Evangelio del Día, que hoy es el de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Y el texto dice: siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Qué hermosísimo evangelio el de hoy. Nos perdemos en muchas cosas y no cuidamos lo vital, lo esencial, que es sentarnos a los pies de Jesús y escucharlo. Marta, Marta, le dice Jesús. Y caneo lento a su Jesús, ¿verdad? Ey, con ella poa, le dice, ¿verdad? Te perdés en muchas cosas, en tus quehaceres de la casa, en tus preocupaciones, y no estás haciendo lo esencial. Y vos, que estás en este momento viendo el programa, te perdés también en los quehaceres de la casa y dejás de sentarte a los pies de Jesús y escuchar su mensaje de salvación. Te dejo con esa pregunta. Señor director, si me sigue, por favor. El domingo pasado habíamos hablado de sanación física, sanación espiritual, y estuvimos conversando con el equipo de producción, como el padre Ricardo Moreno fue nuestro nexo para que el padre Inocencio Llamas esté como invitado a nuestro programa. Dijimos con la producción: ¿por qué el padre Ricardo no continúa un poquitito y hablemos ahora de otro tema también muy relacionado al tema de la sanación interior y la sanación espiritual, que es la liberación? Y también vamos a hablar un poco de la diferencia entre liberación y exorcismo. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Porque la gente cree que son sinónimos, ¿verdad? Entonces vamos a saludar ya al padre Ricardo Moreno. ¿Y cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo Otro estás, sacerdote Mariano? a quien parece que ya soy medio viejo, che, porque en cada programa que les presento le digo a los sacerdotes, le conozco desde su época de seminario, digo, ¿verdad? Pero somos jóvenes todavía, ¿verdad, Claro, padre? por supuesto. La juventud que da Dios. Exacto. Buen día, padre, ¿cómo Muy estás? buenos Un días. gusto. Un gusto. Incluso yo le conozco al padre Ricardo cuando él daba charlas sobre temas de comunicación, comunicación no verbal, cuando yo era el director de la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Asunción. Y después me entero de que él recibió la llamada del Señor y, como acá tu seminario, ¿verdad? Así es. Después de unos años, ya me entero y me dicen: Ricardo se va a ordenar diácono, me dicen, ¿verdad? Entonces, el Señor también tiene su tiempo de llamada. Comencemos un poco por ahí, Padre Así Ricardo, mismo, ¿no? Él tiene su tiempo, te da la libertad y la opción para madurar también. Ujú. Es muy importante ese factor de la libertad de los hijos de Dios. Y te hace participar también de la decisión, porque Él llama, pero No es una también imposición. tal cual. Así es. Él llama y uno tiene que responder libremente, ¿verdad? Responder libremente y en ese proceso decidir. Así es. Entonces hay que hacer toda una Mu- serie de renuncias. Exacto. Muchos incluso dicen, padre, vocación tardía, ¿verdad? Porque
Sí, ¿Cuántos años tenías cuando decidiste ingresar al seminario? ¿20 y algo? sí, tenía 29 años. 29, Exactamente. exacto. Entonces me acuerdo que un sacerdote decía, no, no es vocación tardía, la llamada del Señor en el momento indicado, ¿verdad? Es verdad, así mismo, estoy de acuerdo con él. Exacto. Y decía, a veces tardamos un poco en responderle nomás al Señor también, dice, ¿verdad? A También, veces así mismo. la llamada ya venía, el Señor está insistiendo, "Añandeña ñembotaú", decía, recuerdo también un sacerdote muy querido. Bien, ahora entremos en nuestro tema, Padre Ricardo. Sí. ¿Qué es lo que es la liberación? Porque la gente pues te dice, ella pomina si eres tiene oración de liberación, te dice, ¿verdad? Como si fuera algo muy sencillo, ¿verdad? Bueno, yo te diría así en términos sencillos, es un aspecto de la acción redentora de Ujú, nuestro Señor Jesucristo. Así como habías mencionado que la curación física, la curación del alma o sanación interior son aspectos de la presencia del Señor que nos trae una vida nueva, una vida abundante. Bueno, también la liberación es uno de esos aspectos, pero sobre todo está centrado en lo que sería quitar de nosotros la influencia del espíritu maligno, de un ser personal, como decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, pervertido, perverso y pervertidor, una potencia espiritual, una persona, un ujú. ángel caído que es el diablo y sus secuaces que son otros ángeles caídos como él, que afligen a las personas y los alejan del camino de la salvación que Dios tiene preparado para cada uno. Entonces también en ese aspecto el Señor actúa para redimirnos y poder experimentar ese llamado a formar parte de su reinado, a experimentar el reino que Él nos trae. Es uno de los signos de su llegada, de su presencia. Muchas veces la gente habla de una oración de liberación. ¿Hay una fórmula propiamente Sí, o la es oración de espontáneo? liberación es principalmente una oración de intercesión, Ajá. donde uno le pide al Señor Ujú, que haga esa liberación. Esa es la base principal de la oración de liberación. No lo puede realizar cualquier persona, ciertamente. En nuestra iglesia se pide que tanto los laicos que están en parroquias, ujú. generalmente suelen ser miembros de la Renovación Carismática Católica, Con cierta con formación. cierta formación y en comunión con su párroco, Anio y coañacane, ¿verdad? tal cual, y con las, vamos a decir, autoridades de la Renovación Carismática que están para servir. Entonces se forma como un ministerio de sanación y de liberación para orientar buenamente a las personas y no hacerles confundir, porque también a veces hay personas que por su escasa formación, tanto bíblica, doctrinal, teológica y humana, confunden casos de liberación espiritual demoníaca con problemas psicológicos y psiquiátricos, que son por lo general más numerosos que Sí, estos en incluso, particular. incluso los familiares mismos confunden cuando Así llevan un es, caso, padre, ¿verdad? sí. Te dice, incluso a veces te hablan de posesión, ¿verdad? Pero sin embargo es más una cuestión psiquiátrica o psicológica, ¿no? Sí, sobre todo en los casos de adicción a drogas. Porque como sabrás, a veces las sustancias Claro. alucinógenas te Genera hacen cambio de delirar, conductas, ¿no? generan cambio de conducta y a veces las personas afectadas ven diablos, escuchan voces y creen que es algo espiritual, pero en realidad una vez que pasa el efecto o recibe el tratamiento, desaparece. En estos casos, en los que mencionamos, la oración de liberación es para casos debidamente comprobados donde la persona tiene salud psíquica y sin embargo presenta síntomas de esa acción extraordinaria del demonio que amerita la oración de liberación. Es una acción extraordinaria del demonio. Correcto. Porque la acción ordinaria sería la que vos y yo y mucha gente sufrimos, que se llama tentación,
que el maligno viene a tentarnos. Está ahí siempre dando Exacto, vueltas. a través de muchos medios, Sí. ¿verdad? Del mundo mismo, Sí, sí, como sí, contrario a Cristo en valores, o de tu propia tendencia al pecado. sí. ¿Sí? Padre, acá me preguntan si hay una fórmula especial de oración de liberación o hay varias oraciones de acuerdo a cada caso. Hay oraciones que la Iglesia Católica ha bendecido con su publicación y que en las mismas lo que se hace es solicitar en el nombre de Jesús la liberación de la persona, invocando los méritos de su pasión, de su muerte, cuando Él derramó su sangre por nosotros y por sus llagas, como dice el profeta Isaías, fuimos curados. Entonces se invoca la persona de Jesús actuando con el poder del Espíritu Santo en nombre del Padre. Es la Trinidad misma la que actúa para realizar esa obra de redención en las personas afectadas de esto. Y sí, hay oraciones que la iglesia está, por ejemplo, también la súplica a San Miguel Arcángel, donde siempre, eso es muy importante aclarar, siempre se le pide a Dios que actúe. No es yo te ordeno o yo te mando. No se toma ninguna autoridad ni de ninguna manera y usarlo en primera persona. Se pide siempre al Señor que a través de su santo arcángel o de la Virgen María efectúe esa obra. Esa es la oración de liberación. Luego está el exorcismo litúrgico, donde naturalmente el que tiene la potestad plena del exorcismo es el obispo diocesano. Y él, cuando no puede, delega en un sacerdote esa potestad. Claro. Como una autorización, digamos. Exacto, y esa autoridad. El exorcista sí puede decir, yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas. Y generalmente actúa en casos de posesión maligna, que es el último grado de acción extraordinaria del demonio que requiere un exorcismo, que no es lo mismo que una oración de liberación. La oración de liberación suele utilizarse para casos de menor acción extraordinaria del diablo. Y ahí sí pueden hacerlo laicos, diáconos permanentes, sacerdotes, pero siempre hay una comunión en el servicio y en el discernimiento para utilizar esto. No es que yo así, mira, me parece que es así, yo decido hacer una oración de liberación. Claro. Tiene que haber un proceso de discernimiento formal. Vamos a ir a la pausa y vamos a profundizar esta diferencia, Padre, entre liberación y exorcismo. Y también vamos a compartir un texto bíblico donde nos hablan de la liberación. Estamos en compañía del Padre Ricardo Moreno hablando acerca de la liberación. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este día domingo. Hoy estamos hablando del tema de la liberación. Está con nosotros el Padre Ricardo Moreno. Padre, retomando un poco lo que decíamos antes de ir a la pausa, hay varios niveles de la acción extraordinaria del maligno, ¿verdad? Así mismo. ¿Podemos hablar cuáles son esos niveles y si podemos diferenciar bien? Bueno, hay una cierta opinión divergente, pero no de forma excluyente, de los nombres utilizados en estas acciones extraordinarias entre los exorcistas y los ministerios de oración de liberación. Pero todos coinciden en estos nombres. La opresión, está la infestación, la vejación, la obsesión
diabólicas. Estos 4, que por lo general se suelen tratar con oraciones de liberación. Ujú. Y está otro quinto, que es el de la posesión, que es con un exorcismo litúrgico. Es el más fuerte, El digamos. más fuerte, sí. Ujú. Donde el diablo toma posesión y control sobre el cuerpo de la persona, anulando su voluntad y su entendimiento, pero no tomándolos porque no tiene permiso para poseer ni la voluntad ni el entendimiento, solo los anula. Entonces, invade la mente de la persona, su psiquismo, su cuerpo, procurando habitar en el alma de la persona. Y allí se manifiestan síntomas que superan la cualidad natural de un problema psicológico o psiquiátrico. Por ejemplo, hablar lenguas desconocidas, eso se llama xenoglosia, una lengua que la persona no No va a pudo entender. haber conocido ni Claro. aprendido de forma natural y bien hablado. Tener conocimiento oculto de los pecados de las personas que están alrededor de uno o de otras cosas. Una fuerza sobrehumana donde personas de muy menuda Sí. constitución física 4 o 5 se tiene que poner para atajarle, ¿verdad? exactamente, incluso puede llegar a golpear, a tirar a esas personas con fuerza, esos 5 o 6 tipos grandes, ¿verdad? Los puede anular. En estos años de servicio, padre, ¿ya tuviste así un caso de No, exorcismo? gracias a Dios, porque así debe ser, no tenemos ese tipo de casos hasta hoy. Desde hace mucho tiempo, hubo una época donde el satanismo estuvo muy intenso en los años 90. 90, en mi época de colegio. Sí, y ahí Claro. se presentaron casos como estos. Claro, ya habrá existido Sí. casos de exorcismo propiamente en Paraguay, ¿verdad? Sí. Pero en los últimos años... En los últimos años no se presentaron con esta intensidad, porque eso se pide permiso al arzobispo, ¿verdad? Para poder obrar con esa potestad que él le da a un cura, ¿verdad? En este caso es el exorcista. Nosotros tenemos un exorcista en la arquidiócesis que está pendiente y él es miembro de la pastoral de exorcismo, de la cual yo soy el coordinador. Entonces el arzobispo nos nombra y él es parte de ese equipo y hay todo un proceso, una primera escucha, un discernimiento, una derivación a profesionales de la salud Claro. y luego las instancias que pueden ser oración de liberación o de Es exorcismo. como un diagnóstico médico Sí, así que es. necesitas varios profesionales de distintas áreas que te den un dictamen, Sí, digamos. porque es muy peligroso decir esto es del diablo cuando es, por ejemplo, un problema psicológico, porque estás situando el problema fuera tuyo. ¿Sí? Y a lo mejor hay que trabajar adentro, ¿verdad? Con la ayuda de los familiares y los profesionales indicados. Padre, y la pastoral de exorcismo, que era otro punto Sí. que teníamos, ¿cómo está funcionando? ¿Dónde? ¿Cómo la gente puede acceder a este servicio pastoral? La pastoral de exorcismo funciona como una dependencia de la arquidiócesis de la Asunción. Es una acción organizada de la iglesia. Hay un número de teléfono de la secretaría de la pastoral. ¿Podemos dar, si tenés a Sí, mano? sin problema. Voy a dar para que ustedes puedan dar. Entonces, puedan publicarlo. Entonces se pide un turno para hacer las consultas pertinentes. Está actualmente los equipos de la pastoral de exorcismo funcionando en la parroquia Santísima Trinidad, donde yo estoy como párroco, Como párroco. en la parroquia San Pedro y San Pablo, donde está el padre Enrique Pereira. Ahí también tenemos nosotros un grupo, un equipo que recibe. Y también en la parroquia San Pablo Apóstol con el padre Christopher. ¿Sí? Ellos, el párroco, el padre Cristian, el padre Christopher Vicario, el padre Enrique, el padre Jorge Centurión, estoy yo, y el padre Miguel Ángel Martínez, que es el exorcista, formamos el equipo presbiteral de la pastoral.
Entonces se llama, la secretaria te da un turno para que acudas en cualquiera de estos 3 lugares. Y a partir de ahí se sigue el proceso Se hace que, un proceso, que mencionaste. así mismo. Bien, padre, y si hablamos un poco desde el aspecto bíblico, ¿qué texto encontramos como referencia sobre el tema de la liberación? Bueno, los textos bíblicos señalan la acción sanadora de Jesucristo para las enfermedades físicas, las enfermedades espirituales y las posesiones. En Marcos 6, versículos 12 y 13 dice, los apóstoles salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos. Ahí vos te das cuenta que la principal obra de nuestro Señor Jesucristo es la redención del pecado. Es interesante esa palabra también. ¿Sí? Lo primero es recibir a Jesús en el corazón, arrepentirse, cambiar, convertirse. Y eso te hace realmente una persona libre de verdad. Si hay alguna acción extraordinaria, el primer paso, eso en la pastoral se insiste mucho, en los grupos, en los ministerios donde estamos nosotros trabajando, se trabaja primero porque la persona reciba el querigma, la buena noticia, haga un camino de conversión, donde los sacramentos hagan presente la acción curativa y liberadora del Señor Jesucristo. El exorcismo en sí es un sacramental solamente. Es mucho más potente la recepción de los sacramentos. La palabra, la Eucaristía. sí, la confesión de los pecados, la reconciliación y la Eucaristía son los más poderosos exorcismos. La gente cree que es la oración de intercesión más fuerte o el exorcismo. No, en realidad yo he tenido experiencia de personas con acciones extraordinarias del diablo que durante la confesión fueron liberados. Y a veces no queremos acudir a la confesión. No queremos padre. acudir, sí. Es un remedio que tenemos Es a un mano. remedio tan y es poderoso, gratis encima, sí. padre. Imagínate, ni siquiera se llegó a la instancia de las oraciones de intercesión, sino que se fue a recibir y allí experimentó la liberación del espíritu maligno que le Capaz incluso atormentaba. alguna situación de falta de perdón, por ejemplo, puede influir en Sí, ese son tipo puertas que se abren para la acción extraordinaria del diablo. Ciertamente el rencor, la rabia, ira, no pertenecen a esa esfera extraordinaria, son más bien a los pecados que yo puedo incurrir por haber haber caído en la tentación. ¿Sí? Padre, Pero son puertas que predisponen a acciones más fuertes, intensas. Y bueno, este texto bíblico es una acción general, pero después tenemos otros textos donde Jesús dialoga con el espíritu maligno. Como el caso, por ejemplo, de los gadarenos, de los endemoniados gadarenos, donde había un diálogo entre el espíritu maligno y Jesús le ordenaba callarse o le ordenaba salir directamente. Ahí te das cuenta que hay una diferencia clara que el propio Jesús marca cuando se trata de una acción liberadora del espíritu maligno y no simplemente una sanación física o una sanación espiritual o incluso una liberación menor. Padre, para ir cerrando, Sí. Cuando hablamos de conversión, hablamos de un primer encuentro con el Señor, pero que después la conversión es un proceso, decimos, Totalmente ¿verdad? de Y la acuerdo. liberación también es así, porque a veces la gente te dice, allí libera y te dice, ¿verdad? Pero ¿es también un proceso o...? Es parte del proceso de conversión. parte Es del solo proceso. un momento. Pues nosotros en la liberación experimentamos el alivio, la libertad. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que sostener esa gracia recibida con la conversión. Porque puede pasar que las personas, y hemos tenido un caso así, que estamos estudiando ahora porque probablemente se necesite un exorcismo después de mucho tiempo. Esta persona abrió las puertas a la acción extraordinaria con prácticas de ocultismo. Y una vida
que no era muy ordenada en respecto a las virtudes, sino que más bien en el pecado. ¿Qué pasa, verdad? Esto después fue empeorando y sucedían estos estados de trance donde la persona cambia la voz y empieza a tener esos signos que te había mencionado, esa fuerza. Y bien, con oraciones de liberación se fue llevando esto, la persona salió, empezó a practicar la vida virtuosa de la iglesia y después un buen día decidió dejar todo y volvió otra vez a las prácticas anteriores y regresó de vuelta otra vez a esta cuestión A ese espiritual. estado anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces te das cuenta que no puede ser un momento Claro. que termina, tiene que ser dentro de un proceso más grande que es nuestra conversión, como estás diciendo muy bien. Padre, ¿podemos terminar con una breve oración y una bendición? Siempre los televidentes nos ¿Cómo piden no? eso, sobre todo cuando tenemos a sacerdotes, nos dicen, pedile al país que nos dé una bendición, ¿verdad? Entonces, sabemos la situación económica, el tema de la pandemia que está con una nueva ola, montón de enfermedades. Si es que nos disponemos para un momento de oración y recibir la bendición de Dios a través del Padre Ricardo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este programa que nos permite predicarte, difundir tu reinado y agradecer esa redención que nos trajiste para inaugurar la vida abundante que fluye, que brota de tu costado abierto, de tu sacrificio redentor en la cruz. Te pedimos por los méritos de tu pasión redentora, vos que te hiciste hombre, para asumir nuestra naturaleza y liberarla primero del pecado, que nos ayudes a abrirnos a ti para experimentar cada día tu acción sanadora en nuestras vidas. Y también te pedimos para aquellos que necesiten, que puedan estar escuchando, viendo este programa, manifiesta tu acción liberadora. Te agradecemos desde ya porque tú has ganado la batalla contra el pecado y contra el diablo. Te agradecemos y te pedimos por las personas que están viendo este programa, que reciban tu bendición y la gracia de poder experimentar tu ayuda en todas las dificultades de su vida. Dales tu Espíritu Santo, Señor. Dales tus 7 dones para que podamos aprender a seguirte, a amarte, a conocerte cada día más y también practicar el amor al prójimo y el amor a esa naturaleza que tú nos regalaste y nos encomendaste cuidarla. Bendícenos a todos en este día tuyo, en este día domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desciende, bendice, guárdanos de todo mal, llévanos por tu camino de vida abundante. Amén. Amén. Padre Ricardo Moreno, muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Mariano, cuando quieras. Muy bien, estuvo así con nosotros el Padre Ricardo Moreno, viceasesor de la Renovación Carismática, ¿verdad? Sí. Así es. Vamos a tenerle seguramente en otro momento con nosotros. Siempre la gente nos pide seguir profundizando este tipo de reflexiones y conocer lo que la Iglesia también nos va marcando dentro de su sana doctrina. Que tengan un excelente domingo. Muchas gracias por acompañarnos.